Evangelio según Lucas, capítulo 5, versículo 17 de la palabra del Señor. El título en mi Biblia dice: Jesús sana a un paralítico. Y el versículo 17 dice de la siguiente manera: Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Amén. Y amén a la palabra del Señor. Sí, vas a asiento, hermanos, en nombre del Señor. Dios nos bendiga, les saludo en la paz del Señor. Damos gracias al Señor por poder estar en este culto, hermanos, junto con toda la iglesia. Siempre, bueno, por alguna ocupación o por otra, se nos complica a veces llegar aquí a compartir las reuniones con ustedes, ya que, bueno, gracias al Señor estamos trabajando en los dos anexos, allí en el barrio de Talita y también en Picaluga. Pero hoy lo relataba muy bien mi esposa, estuvimos preparados para hacer reunión de jóvenes y bueno, uno tuvo que volver a su casa, otro no pudo venir y ya quedamos 4 nomás y uno más en camino. Entonces concordamos con el hermano y dijimos: vamos a compartir el culto con los hermanos. Y ciertamente, hermano, como decía nuestro hermano Federico, a veces los días de llovizna, los días de lluvia, bueno, ya nos van dejando un dejo de tristeza, ¿verdad? Al cristiano, porque inevitablemente la escena que uno espera, llegar a la iglesia y encontrar lugares vacíos, que no vienen los músicos, que por ahí no están los ministros, bueno, y ya uno entra con pero hermano, yo cuando entré a este lugar estaba lleno de iglesia. Gloria del Señor. Mire, hermano, le comenté a la hermana que estaba allá en la puerta, le hablé de este varón que vino con nosotros y me dijo: ¿vio, hermano, usted el muchacho que vino nuevo? Y me dijo: ¿cuál de todos? Está lleno, hermano, de gente nueva que está integrando, que está empezando a llegar a los caminos del Señor, hermano, y eso es hermoso, hermano, es de adorar al Señor, hermano, porque las almas están llegando, porque los pródigos están volviendo, hermanos, a los que queremos mucho los volvemos a ver, hermanos, y cómo no glorificar al Señor por eso, hermano. Y déjeme de contarle, hermano, que aparentemente esto es un sentir del Señor, porque allá en el barrio de Talita también, hermanos, culto tras culto recibimos familias, hermanos, y el Señor se glorifica, y yo veo que lo mismo pasa acá, entonces quiere decir que el mismo Dios que está allá también está acá. Y vamos a adorar y bendecir de la misma forma. Bueno, hermanos, mire, estuve leyendo estos días todo el libro de Lucas, he intentado comenzar a leerlo, y el Evangelio de Lucas, hermanos, en singularidad y en comparación con sus, con aquellos que también relataron los hechos de Cristo, el Evangelio de Lucas, hermanos, es particular, es singular, porque está escrito, hermanos, de una forma muy, muy ordenada, muy precisa, digna de quien lo escribió, un varón, un griego, ¿no? Ya por su cultura tenía alguna ascendencia de sabiduría y de todas estas cuestiones, y otra que era su trabajo, él era médico. Entonces estamos hablando de una persona que estaba en todas las capacidades y tenía muchísimos recursos para redactar con mucha precisión los hechos de Jesucristo de Nazaret, su nacimiento. Mire, hermano, hay algunas cosas que están en el libro de Lucas que no están en los demás libros. Por ejemplo, lo que leía hoy nuestro hermano Pastor Lorenzo. Ese relato, hermano, de la visión de los pastores y los ángeles es algo que no se encuentra en otros de los evangelios. Solamente en el libro de Lucas te va a encontrar el relato. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que Lucas no solamente redactó lo que él vivió, lo que él vio presencialmente, sino que Lucas también se ocupó de redactar, de recopilar, hermanos, todas las anécdotas, todos los hechos que otras personas ajenas incluso a los discípulos, al entorno íntimo de Jesucristo habían vivido, como estos pastores, hermano.
Estos pastores no pasaron desapercibidos. Este varón Lucas, hermanos, hizo una tarea de historiador en aquellos días. A la hora de redactar el Evangelio según Lucas, hermano, él empezó a recorrer, me lo imagino yo, empezando a averiguar, bueno, a ver quién tenía algo para contar de los días de Jesús. Y entre todo eso, allí entre los rumores de las aldeas, barrio chico, y bueno, siempre se enteran de todo. Alguien le habrá dicho, ¿saben que nosotros escuchamos que esa misma fecha que nació ese tu seguidor, ese tu maestro, había algunos pastorcitos que desde entonces no volvieron a ser igual? Algo les pasó a esos pastorcitos que cambiaron de repente. Mire, en el final del relato que leía nuestro pastor Lorenzo, usted va a encontrar que ellos cuando volvieron de ver a Jesucristo, de verlo allí envuelto en pañales en un pesebre, como dice la palabra del Señor, cuando volvieron dice que ya no volvieron tristes, ahora volvían cantando y adorando al Señor. El que ve a Cristo no vuelve a ser el mismo. Pero ¿qué quiere con todo esto? Que Lucas, hermano, redactó precisamente, objetivamente, puntualmente, da muchas cifras, incluso por su condición de médico, él se atreve a dar algunos diagnósticos. Hay algunos enfermos que en otras Biblias se los conocen como simplemente enfermos. Bueno, hasta le da el diagnóstico médico para aquellas épocas, ¿verdad? Y que hasta el día de hoy son precisas. Pero bueno, hermano, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros leemos el libro de Lucas, tenemos que tomarnos el tiempo, hermanos, de tratar de entenderlo de cómo se merece, ¿verdad? Aquellos que por ahí han cursado sus estudios secundarios o universitarios saben que cuando se encuentran delante de un texto complejo, ¿no? Hay que hacer una comprensión literaria, hay que subrayar las ideas principales, hay que releerlo 2 o 3 veces, hay que extraer las frases más importantes, porque si no, nos perdemos, hermano. Bueno, así es el libro de Lucas. A su vez, hermanos, tiene una forma tan amable de leerla, tiene una fluidez tan linda, una conexión tan hermosa entre un capítulo y otro, entre una historia y otra, que hace que el libro de Lucas sea como agua fresca, ¿verdad? Uno toma un vaso de agua fresca y quiere seguir tomando. Bueno, así es el libro de Lucas. Miren, entre todas estas cosas, hermano, yo me encontré con un montón de cuestiones en las cuales podíamos meditar, pero esta me pareció la más oportuna para esta noche. El caso de los amigos que hicieron descender a uno de sus amigos por el tejado para que Jesucristo pudiera tener un encuentro con él. ¿Cuántos conocen esa historia? ¿Cuántos le escucharon canciones incluso de esa historia? Bueno, hermano, es que es una historia extremadamente conocida. Sin embargo, hay algunos aspectos que me gustaría mirar en esta tarde con la ayuda del Señor, y son, por ejemplo, hermano, la presencia de estos primeros participantes que encontramos aquí en el relato. Versículo 17 dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Miren, hermano, qué particular. Dice que la Biblia que mientras él enseñaba estaban sentados, atención a eso, ya estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. Ahora, respóndame usted, ¿quién es el que se queda parado en una reunión donde hay mucha concurrencia de gente? El que llega tarde, ¿verdad? El que llega tarde, tristemente, nosotros sabemos, a veces vamos a las confraternidades y bueno, hay tanta concurrencia de gente que se llenan los primeros lugares, ya se acaban las sillas, se acaban los bancos y tenemos que quedarnos parados allá al fondo. Bueno, hermano, la Biblia dice que estos estaban sentados. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que quizás hasta llegaron más temprano que muchos. O quizás, hermano, hasta llegaron y por su condición de fariseos, de doctores de la ley, ¿no? Imagínense, dentro de los plebeyos, dentro de los mortales, toda gente obrera, gente sucia, gente transpirada. Bueno, de repente que entra un fariseo con toda su ornamenta, con sus vestimentas, con esa forma imponente que tenían de ser, abriéndose paso entre las multitudes y diciendo: a ver, denme el primer lugar, yo quiero escuchar a ese tal Jesucristo de Nazaret. A ver, háganme lugar a mí, que acá llegamos nosotros, acá llegamos los que verdaderamente sabemos, y vamos a escuchar a ver qué es lo que tiene Jesucristo. Hermanos, ¿y por qué me atrevo a hacer esta mención a esta gente, hermanos? Porque constantemente esta gente se reunía donde estaba el Jesucristo de Nazaret, pero su intención nunca fue conocer a Jesucristo de Nazaret. Siempre que estaban ahí, incluso la Biblia dice que estaban ahí para tentarlo. Ellos no estaban ahí con ganas de adorar al Señor, ellos no estaban ahí queriendo recibir nada del Señor. Ellos solamente querían tentar a Jesucristo, querían buscar alguna ocasión. Lo acusaban porque comía, lo acusaban porque dormía, lo acusaban porque pagaba o porque no pagaba, lo acusaban porque sanaba, y si no sanaba, también lo acusaban. Ahí estaban constantemente, hermanos, disgustados, sentados en el culto y con cara larga, sin querer adorar a Dios, siempre viendo a ver cómo se va a equivocar el jovencito que le toca predicar hoy. A ver qué palabra errada va a decir, le va a errar al texto seguramente. No, el relato no dice tan precisamente así. Se equivocó en la cita bíblica, se equivocó en los números, no fueron tantos. Bueno, hermanos,
Ese es el espíritu de los fariseos que tristemente hoy empieza a meterse también en nuestros cultos. Y estaban, hermanos, los muy señores sentados en las primeras filas allí, mientras afuera había gente que se estaba empezando a golpear. Había gente que se estaba desesperando, había gente que estaba a los codazos, a los empujones, porque aquí había gente que necesitaba verdaderamente de Cristo. Ahora, hermanos, piense conmigo lo siguiente, imagínense el desahucio de este grupo de amigos que llegó al lugar donde estaba Jesucristo. Para haber, yo me imagino, para haber cargado a su amigo en ese lecho, habrá tenido que haber sido un movimiento bastante grande, ¿verdad? Quizás alguien llegó a la noticia y le dijo, mirá, nos enteramos que allá en aquel lugar va a estar Jesucristo de Nazaret. ¿Qué te parece si lo juntamos a tal y lo llevamos? Yo sé que Jesucristo puede hacer algo. Bueno, y empezaron a organizarse, ¿no? Entre ellos, como los hermanos se organizan para traer un alma a los pies del Señor. ¿O no? Ustedes, hermano, cuando hay un alma que necesita de Cristo, ¿no hace lo imposible para traerlo al culto? No se moviliza, no saca de lo suyo, no le pone empeño, no le manda mensaje, no lo busca, no deja incluso hasta su descanso, su sueño, porque esa alma pueda encontrar a Jesucristo de Nazaret. Bueno, lo mismo, hermano, lo mismo hizo esta gente. Empezaron a organizarse, hermano, allí, buscaron el lecho, lo subieron al lecho y empezaron a caminar, no sé de dónde habrán medido, hermano, pero imagínense mientras iba llegando, empezaron a ver que ya estaba lleno hasta afuera. Y se iban acercando cada vez más y empezaban a ver, no, es imposible, no vamos a entrar. Qué bacana, ahora ya no, llegamos tarde, es imposible. Esta no es la nuestra, hermano. No sé cuál de todos los amigos, pero alguno habrá tenido la brillantísima idea de que ese hombre tenía que llegar delante de Jesucristo, sí o sí. De ese día no podía pasar que esa persona tenía que encontrarse con Jesucristo de Nazaret. Y si no es por tierra, es por aire. Y allá fueron, hermanos. Mientras yo, mientras leo la palabra del Señor, a veces me sonrío respetuosamente, ¿no? Reverencialmente, pero me sonrío a veces de imaginarme las cosas que están escritas en este hermoso libro. Pero imagínense, hermano, la hazaña que habrá sido subir a un paralítico. Hagan usted ahí una imagen en su cabeza. Subir a un paralítico en un lecho. ¿Cómo lo habrán subido para arriba? Lo habrán atado. No sé lo que era. Es cuestión que los amigos hicieron necesario y llegaron hasta la cima, hermano, hasta el tejado. Ahora, hermano, bajamos adentro del recinto. Imagínense, estaba Jesucristo hablando, dando sus enseñanzas, el poder de Dios. La Biblia dice que el poder de Dios estaba con él para sanar. O sea que posiblemente ya ahí abajo del tejado, ya estaban empezando a salir corriendo los paralíticos, ya los mudos empezaban a glorificar, ya los sordos empezaban a decir, sí, ahora lo escucho, ahora sé. Y en medio, hermano, de toda esa gloria, de ese movimiento del Espíritu Santo del Señor que estaba allí, hermano, de repente del techo empiezan a caerse pedazos de techo, empiezan a caerse arenillas, empiezan a caerse bodoques, no sé de qué eran los techos, seguramente de paja, ¿no? Bueno, empezó a romperse todo, hermano, el polvillo, se abrió la luz y de repente empieza a descender cual película de cine, hermanos, el lecho de un paralítico delante de la presencia de Jesucristo. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo, hermanos, vio eso, dice, cuando vio la fe de ellos, cuando vio, hermanos, cuando el Señor Jesucristo dijo, esta gente hizo lo que hasta ahora nunca nadie había hecho, esta gente sabe que yo puedo hacer algo por él, yo lo voy a atender. Automáticamente le responde y dice, hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Cuánto han sentido el perdón de los pecados alguna vez? ¿Lo recuerdan? ¿Saben cómo se siente? ¿Cuántos recuerdan ese momento, hermanos, de haber estado postrado en el altar quizás por primera vez? Y cuando te dijeron, ¿querés aceptar a Jesucristo en tu corazón? Y entre lágrimas le dijiste, sí, sí quiero. Te hicieron esa hermosa confesión de fe. Y desde entonces para adelante, por primera vez, te pusiste a parar derechito. Ya no tuviste carga sobre tus espaldas. Ya la tristeza se fue, volviste a tu casa y no había motivo para estar triste. Había una paz que te inundaba, había un gozo que te llenaba. Había un deseo de volver a la iglesia que era más fuerte que la lluvia, más fuerte que la gripe, más fuerte que el dolor de la cabeza, más fuerte que lo que sea. Ese es el perdón del Señor Jesucristo, el cual todos hemos experimentado alguna vez. Y si hasta el día de hoy no lo has experimentado, hace tiempo que no lo experimentas, tengo una buena noticia: Jesucristo está entre nosotros y te quiere perdonar. Cuando Jesucristo le dijo al hombre, hermano, esas palabras, tus pecados te son perdonados. Algunos deberán decir, bueno, pero no era lo que él necesitaba. Él necesitaba movilidad, él necesitaba que sus piernas funcionasen de nuevo.
y es como que menosprecian, ¿no?, estas palabras, diciendo, no, Jesucristo, Él no necesitaba eso, hermano. Ahora cuando yo me pongo a meditar en esto, digo, hermano, el gozo que habrá sentido ese hombre, incluso en su lecho, incluso con su problema, incluso con su enfermedad, pero ya, hermano, con su corazón libre. Imagínense un momentito eso, hermano, el gozo que habrá sentido esa persona. Esas ganas de glorificar al Señor, esas ganas de pararse y no poder porque era paralítico, pero querer darle un abrazo al Señor, querer besarlo, querer decirle gracias, Señor. Nunca sentí esto en mi vida, nunca estuve tan tranquilo, nunca estuve tan triste. Hoy siento que tengo paz en mi corazón, hermano, y yo no sé cómo, pero el que fue perdonado le adora. El que recibió perdón le adora, le glorifica. Santo, santo, santo es el Señor, digno de toda gloria. Yo no sé lo que habrá hecho ese paralítico, pero me lo imagino, hermano, temblando entre llantos y lágrimas y levantando sus manos y gritando aleluya. Hermano, pero la Biblia, el relato nos sigue relatando algunas otras cosas. Acompáñenme, por favor, versículo 21 del mismo capítulo. Mire ahora lo que va a pasar en esta escena. Dice el versículo 21, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Cuando esta persona recibió el perdón de su pecado, esa libertad que ya usted memorizó en esta noche, y me lo imagino llorando y adorando al Señor y glorificando a nuestro Dios, hermano, automáticamente ya aparecieron los super santos. Los super fariseos que estaban ahí, hermano, y automáticamente empezaron a cavilar, dice la Biblia. Y mire, hermano, esta expresión es propia justamente de una persona con facultades de escribir y que escribe propiamente, hermano. Cavilar no es simplemente pensar. Cavilar no es simplemente dudar. Cavilar, hermanos, es un pensamiento que te roba la atención. ¿A cuánto le ha pasado de quizás estar hablándole a una persona, quizás durante 5 o 10 minutos, hablándole de algo, contándole el chisme nuevo de la iglesia? Y de repente esa persona te dice, ¿qué? Disculpame, no te estuve escuchando, no te presté atención. ¿A cuándo le pasó eso? Bueno, esa persona estaba cavilando, su mente, su cuerpo estaba ahí, él estaba ahí, sus ojos posiblemente te estuvieron mirando, pero su mente no te estaba escuchando. Su mente estaba volando en otra cosa, pensando en otra cosa. Y el cavilar, hermanos, significa incluso, hermanos, hasta una aflicción en el corazón, hermanos. Con la hermana Belén, cuando recién nos habíamos casado y empezamos a vivir la vida, ¿verdad? No llegaron con ellos también las deudas y los momentos malos, y había situaciones en las que yo estaba sentado en la mesa y por ahí estábamos con ella y de repente, bueno, mi mente se iba y ella se daba cuenta y se me decía, ¿qué estás pensando? ¿A dónde estás? Claro, con las aflicciones, las cosas que pagar, las cuestiones sin resolver y todo eso nos roban la mente, hermano. ¿Y saben qué? Eso se ve en los ojos, porque la hermana Belén se daba cuenta. Y triste es decir que también en la casa del Señor hay gente que está volando por cualquier lado. Están sentados en el culto, sus corbatas están hermosas, sus polleras están hermosas, hermanas, bien vestidas, sus instrumentos hermosamente afinados, pero sin embargo esas miradas no me dicen que usted necesita del Señor. Me dicen que hay otra intención allí de trasfondo, ¿verdad? Ese bostezo de entre bocas queriéndose disimular, hermano, a mí me dice otra cosa, me habla de que no hay una real intención de ver a ver que Jesucristo va a ser. No, hermanos. ¿Y sabe qué es lo más triste, hermano? Que hay gente que incluso se mete en las iglesias, se sientan en nuestros cultos, hermanos, pero con cero ganas de adorar al Señor. Ellos vienen a ver cuál es el primer momento, a ver de qué me voy a agarrar ahora, a ver cuál va a ser mi excusa para ir corriendo a decirle al pastor, me voy de la iglesia, me voy de la congregación, porque el otro día vi esto y vi lo otro, qué desorden en la casa del Señor. Gente
gente, hermano, que viene queriendo buscarle la quinta pata al gato, hermano. Gente que viene y se sienta y no quiere adorar al Señor. Están allí, hermano, a ver cómo se equivocan los músicos, a ver qué pasa con el sonido, a ver qué pasa con el hermano, con la hermanita, hermano. Ese es el espíritu de los fariseos. Eso te hace caminar, eso te hace estar pensando. Luego termina el culto y te preguntan, ¿qué habló el hermano? No sé, la verdad que no estuve prestando atención. Estuve más ocupado con mi rencor. Estuve más ocupado mirando a esa hermanita que me hizo daño y no me pidió perdón todavía. Estuve más ocupado mirando a esos jovencitos que ya me enteré algunas cosas, pero sin embargo los tienen ahí tocando los instrumentos santos del Señor. ¡Ey, fariseo! ¡Ey, qué estás caminando! ¿Qué es lo que tanto estás pensando en la casa del Señor? Sácate de la cabeza eso. Cristo está en la iglesia, Cristo está en medio de su pueblo, y usted pensando en cualquier cosa, no vas a recibir nada. Te vas a ir como llegaste, pero hay de aquellos que hacen hasta su último esfuerzo. Qué bueno aquellas personas, hermano, que dejan su ser, que dejan su fuerza, que dejan su garganta, rompiendo el tejado y entrando en la presencia del Señor. ¿Y sabe qué, hermanos? Este tipo de gente siempre tiene la tendencia a la cobardía. Siempre usted va a ver que tiene la tendencia a la cobardía. Esta gente empezó a cavilar, empezó a pensar, empezaron ya a murmurar para sus adentros, ya se enojaron, ya se entristecieron, ya no recibían nada, pero no le dijeron nada a Jesucristo. Y esta es la tendencia a la cobardía, hermano, que a mí, quizás un poco en mi carne, que el Señor me ayude, pero quizás en mi carne, hermano, me da un poco de enojo, ¿verdad? Santo Dios. De gente que hasta incluso, hermano, glorifica en la iglesia, pero después resulta que no le gustó nada el culto. Estuvieron enojados desde el principio, ya estaba todo mal, pero sin embargo glorificaban y levantaban las manos y después te daban la mano y te decían paz del Señor. Bendito Dios. Y yo digo, ¿será genuino todo eso? ¿Será genuino? ¿Habrá venido del corazón? Pero claro, hermano, la tendencia a la cobardía siempre hace eso. Hace que nunca se le vaya y se le diga las cosas en la cara y se enfrenten los problemas. Mire, el apóstol Pablo, hermanos, dio un estatuto y él dijo, todo asunto se resolverá, se dirimirá con 2 o 3 testigos. Santo remedio, hermano. Qué sabiduría la de este hombre. Todo asunto, cualquier problema se va a resolver de la misma forma. ¿Cómo? Con 2 o con 3 testigos. Se termina todo ahí, hermanos. Claro, hermano, hay problemas, inconvenientes, surgen cosas a veces inevitablemente, a todos nos acontece, hermano. Pero ¿qué es eso de llevárselo en el corazón y llevarlo por 2 o 3 semanas en el corazón sin poder saludar a tu hermano, acarreando problemas y después desparramándolo por ahí, ese veneno inmundo en la congregación? No, hermano, por 2 o 3 testigos. Llama al hermanito, llama a los ancianos, llama al matrimonio, llama al jovencito ese, llama al anciano de la iglesia, llama a los diáconos, díganle, hermano, pasó esto y lo otro, quiero pedirte perdón, quiero que me perdones porque pensé mal de vos. Ahí nomás, hermano, automáticamente se resuelve todo el asunto, se soluciona todo. ¿Cómo? Un buen abrazo. Sí, hermano, disculpame si te ofendí, disculpame si te ofendí en lo que dije, en lo que hice. Un buen abrazo, una buena oración, hermano, y santo remedio, cortado de raíz, muerto el perro, se acabó la rabia, hermano, porque así de simple es el camino del Señor. Pero la tendencia a la cobardía nos empuja a esto, ¿verdad? Nos empuja a esto, nos empuja a salir de la casa del Señor con entre risas incluso, con entre abrazos allí, como si todo estuviera bien. Pero ¿qué pasa a la hora de sentarse en la mesa a cenar? ¿Qué sucede mañana en los mates de la mañana a la hora de comentar acerca de lo que fue el culto? Esto, hermanos, es cavilar. Esto, hermanos, es un pensamiento que te roba, hermanos, la atención de estar en la casa del Señor. ¿Y sabes qué es lo triste? La próxima vez que te vuelvas a sentar, ese pensamiento va a seguir estando ahí. Y la próxima vez que vayas, va a seguir estando ahí. Y cuando te quieras arrodillar a orar porque necesitas del Señor, ahora sí te apretó el zapato y necesitas de Dios, va a estar ahí ese pensamiento. Cuando quieras reprender la enfermedad en casa, va a estar ahí ese pensamiento. Porque la Biblia dice, hermano, que se levanten manos santas, sin ira ni contienda. Aleluya. Recuerdo un testimonio que mi madre nos contaba en una ocasión no tan buena de su pasar cristiano, donde, bueno, se habían alejado, se habían apartado por algún tiempo del Señor. Y a mí, una de mis hermanas, una que ahora hace poco empezó a congregar para la gloria de Dios, le había salido toda una mancha en su cuerpo, una suerte de psoriasis, pero manchas rojas, vivas, feas en su cuerpo.
Y mi madre cuenta que cuando ella vio a su hija en esa condición, lo primero que quiso hacer, como todo buen cristiano, era orar al Señor. Pero dice que cuando ella levantó su mirada y quiso levantar sus manos para orar y pedirle al Señor, le entró una convicción desde los cielos y ella entendió que no podía orar, no podía hablar con su Dios, no podía reprender esa enfermedad porque estaba apartado de su Dios. Y, hermanos, esto es lo triste de estos pensamientos, hermanos, que empiezan a reinar en la mente de las personas, empiezan, hermanos, a hacerse nido en las mentes, en los corazones de la gente y nos van quitando de a poquito la libertad de Cristo. Primero, lo primero que ya se acabó, la glorificación. Como ahora. Lo segundo que se acaba ya es la posibilidad de orar al Señor porque sigue estando ahí. Lo tercero que se va acabando ya son las ganas de congregar, porque ¿para qué voy a ir si yo sé que en esa iglesia son así? Ya está, se acabó las ganas de congregar también. Ahora dígame, ¿cómo sobrevive una persona que no recibe nada del Señor, que no puede orar, que ya no puede congregar porque ese pensamiento está ahí, que ya no quiere ni siquiera que lo visiten porque ese pensamiento está ahí y no te deja tener comunión con la gente? ¿Cómo sobrevive espiritualmente? Empieza, hermanos, esa decadencia espiritual, empieza esa mortandad, hermanos, a sumirse en nuestra vida, a hacerse carne en nuestro ser, hermanos, y a la primera de cambio nos dimos cuenta que la ley de nuestros miembros empieza a manifestar en contra de la ley de nuestras mentes. Como dice el apóstol Pablo, ¿quién podrá librarme de este cuerpo pecaminoso? Hermanos, y al último termina diciendo, más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo mi Salvador. Claro, hermanos, porque entrando en ese camino, lo que te queda, lo que te resta esperar es tu muerte espiritual. Ay, qué pesimista, hermano. Pero déjame decirte algo, no vas a aguantar mucho más. No vas a soportar mucho más en esa condición. ¿Cuánto más tiempo vas a pensar que puedes venir, ir a la iglesia y seguir congregando, ir a todos los eventos que quieras, si ya hace tiempo no recibís nada del Señor? Y hace tiempo te estás muriendo, te sientes secado por dentro. Y lo más triste, aunque te angustie esta condición, no estás dispuesto a hacer nada por eso. Te has acostumbrado a vivir así. Te has acostumbrado a vivir de oraciones prestadas. Te has acostumbrado a venir a que vengan y te pongan la mano en la cabeza y derramar 2 o 3 lágrimas. Eso no es vida de cristiano. Eso no es comunión con Dios. Esa no es la vida del Espíritu. Esa no es la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Hermano, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra del Señor. Verdaderamente libre para adorarle, para santificarle, para gritar gloria a Dios, para gritar aleluya, para hacer la obra del Señor sin que nada te acuse en tu corazón. ¿Por qué vienen esos pensamientos a la hora de orar? ¿Por qué llegan esos recuerdos a la hora de orar? ¿Por qué no se pueden concentrar y te empiezan a pasar por la mente esos pensamientos, esos recuerdos? Ese oído que prestaste a esa murmuración empieza como saeta a atravesar tu cabeza. Por algo la palabra del Señor dice, cúbranse con el yelmo de la salvación, cúbranse con el yelmo de la salvación, con el escudo de la fe, agarren la espada que es la palabra. ¡Bendito Dios! Tendencia a la cobardía, a lo oculto, a lo secreto, a lo susurro. Pero gloria a Dios, hermanos, que el Espíritu Santo de Dios nunca fue burlado. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Cuando Jesucristo, hermanos, percibió por el Espíritu, porque no vemos que hay ninguna cruce de palabras de por medio entre ellos. Jesucristo percibió por el Espíritu y discernió lo que estaba pasando allí, automáticamente se dirigió y los confrontó. Y dijo, ¿qué cavilan? ¿Qué están cavilando? ¿Qué caviláis en vuestros corazones? Por eso, hermanos, hablaba esta misma palabra ayer en el anexo, y hace tiempo ya estoy orando al Señor para que Dios vuelva a derramar de los dones del Espíritu Santo en la iglesia. Porque Dios sabe cuánto estamos necesitando como congregación, hermanos. Gente que tenga el discernimiento de espíritu en la casa del Señor. Estos días, hermanos, llegó una persona, allá del otro anexo, y había pasado una situación no tan agradable, hermanos. Y un hermano, gracias al Señor, vino corriendo y me avisó, esa persona vino con otras intenciones. Pudimos orar y el Señor nos guardó, nos libertó de aquella circunstancia. Pero, hermanos, ¿qué pasa si no existe esta gente con esta visión en la casa del Señor? O si están, pero están callados dentro del culto del Señor. O si están, incluso se dan cuenta, pero ya tienen miedo de decirlo, ya no les gusta, ya no creen que sea así. Están dudando, ¿será mi carne? ¿Será que es? ¿Será que no es? Y mientras tanto están ahí, hermano, y se sientan entre nosotros. Están
hermano, trayendo incomodidad al culto. Y uno dice, pero hermano Ulises, estamos en la casa del Señor, sí, amén, hermano, pero cuando más llegue el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo, mucho más, hermanos, serán furtivos y aguerridos, hermanos, y violentos los embates del enemigo. Por esto yo oraba al Señor y le decía, Señor, que haya gente que tenga el mismo espíritu que había en Cristo. Que automáticamente, sin que nadie le diga nada, sin que nadie le venga a contar nada, por el Espíritu se levanten y digan, así dice el Espíritu Santo del Señor. Mira, hermano, la Biblia dice que sin la profecía el pueblo se desenfrena. Sin la profecía el pueblo, hermano, es como un caballo desbocado, no tiene norte, no tiene rumbo. Por eso necesitamos, hermanos, el avivamiento del Espíritu Santo de Dios, el derramamiento del Espíritu Santo, con, hermanos, testificación de los dones del Espíritu Santo del Señor en nuestras congregaciones, en nuestros cultos, en la reunión de jóvenes, en la reunión de damas, en las reuniones de oración. Allí tiene que haber alguien, allí tiene que haber uno, tiene que haber una. ¿Y saben qué? Confío mucho más en esas ancianitas de pelo blanco, confío mucho más en estos ancianos, siervos de Dios que están acá arriba, confío en los jovencitos, porque la Biblia dice que en los postreros días, hermanos, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros jóvenes tendrán visión, los ancianos tendrán sueño, dice la palabra del Señor. Yo creo que Dios todavía puede hacer esas cosas. Yo creo que esta noche también puede ser desenmascarado. Yo creo que esta noche, si hubiera alguno con otras intenciones dentro de la casa del Señor, el Espíritu Santo de Dios tiene que convencerte. El Espíritu Santo de Dios tiene que hacer que salgan huyendo de este lugar por el poder de la potencia del Espíritu Santo de nuestro Dios. Y arremetió, hermanos, arremetió con toda la autoridad de Cristo y le dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Y viene una pregunta, ¿qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Versículo 25, al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas. Gloria a Dios. Bendito Jesús, aleluya. Miren, aparentemente la intención primaria, o la intención original de Cristo no era de repente sanar a esta persona, era perdonarlo. ¿Cuánto creen que si quisiera sanarlo lo hubiera hecho en la primera? Lo hubiera hecho en el primer momento. Sin embargo, él en la primera palabra que le dije, le dice, tus pecados te son perdonados. Ahora, la Biblia dice, hermanos, que para que sepáis, para que estos fariseos, para que estos incrédulos, para que ellos sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados y potestad, entonces, para que ellos sepan, para testimonio de ellos, hermano, ahora se da vuelta y le dice al paralítico, al objeto, y le dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y hermanos, esto yo lo meditaba mucho, lo medité mucho en mi corazón, pero también, hermanos, pude entender, creo, por el Espíritu, pude entender, hermanos, que hay, hermano, una intención de Dios de empezar a manifestar su poder en la iglesia. Porque así como hay muchos hermanos incrédulos y hay gente que viene intentando dañar a la iglesia del Señor Jesucristo, intentando menoscabarla, dañarla desde adentro, hermano, hacerle daño como si fuera un virus, una bacteria desde adentro del organismo, se intrometen allí, quieren dañarla. Hermano, yo creo que Cristo también tiene la intención de sacar en victoria a su pueblo. Yo creo, hermano, que en los cultos donde más cuesta la glorificación al Señor, en esos cultos, hermanos, ¿acá pasa o no pasa? Allá en Aletalista de vez en cuando hay cada culto, hermanos, que cuesta. Los signos y nada. Palabra de altura, más o menos. Y un agradecimiento y ahí va queriendo hasta que en un momento Dios revela, da la gracia a su siervo y pasa el hermanito menos pensado y se rompen esas cadenas, hermanos. Y empieza a florecer el culto, hermano, empieza a florecer el culto, empieza a avanzar la iglesia en potencia. Y de repente ya no hace falta que nadie le diga nada, solito empieza, gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea tu nombre. Y por allá algún hermano hablando en lengua, por allá otro reprendiendo, por allá otro tomando del Espíritu, empieza a hablar esas lenguas poderosas, hermano, y cuando nos damos cuenta, sin que nadie está haciendo arengas al pueblo, toda la iglesia del Señor está de pie, está en el mismo Espíritu del Señor Jesucristo.
Jesucristo. Hermano, y cuando nos damos cuenta, por allá se empiezan a abrazar los hermanos, allá empiezan a pasar los jóvenes al altar, las jovencitas al altar, empieza, hermano, el Espíritu Santo de Dios a convencer, y las cadenas se rompieron, y estos salieron avergonzados, como en este acontecimiento del que estamos leyendo. Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados, de hacer las vidas de nuevo, de darte nuevamente la libertad que ya has perdido, para que toda esa gente que se burla de usted, que se burla de esta gente que vino por primera vez, esto que hace tiempo ya no lo hemos visto, por ahí están regresando a la casa del Señor, no van a faltar los fariseos que le están mirando de costado, no van a faltar los incrédulos que le están mirando de costado, no otra vez este, no otra vez este, no, hermanos, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder. En esta misma noche yo tengo fe de que Él también va a hacer milagros entre nosotros, de que algunos paralíticos van a salir corriendo, de que algunos enfermos van a ser sanados, de que algunos que no hablan lengua van a ser bautizados con el poder del Espíritu Santo y fuego, de que algunos que hace tiempo no sienten la presencia del Señor, hoy la van a volver a sentir, subir como río de agua viva sobre su ser. Hermanos, vamos a volver a escuchar la glorificación del pueblo del Señor, vamos a ver, hermanos, el convertirse en río sequedal, hermanos, vamos a volver a ver la gloria del Señor en nuestros cultos, hermanos, todo para qué, para que salgan avergonzados, para que salgan, hermanos, tapándose la boca, para que salgan, hermanos, agachados por esa puerta, hermanos, para que sepan que el Hijo del Hombre todavía está con esta iglesia, que todavía está con este ministro, que está todavía con los jóvenes, todavía está para perdonar, hermanos, todavía está para perdonar, hermanas, todavía está para solucionar los problemas, todavía está para romper tus cadenas. Cristo está entre nosotros, Cristo está entre nosotros, Cristo está en medio de su pueblo. Adorado sea el nombre del Señor. Y en esta noche te quieres ser libre, en esta noche quieres romper esas cadenas, en esta noche te tienes que ir sin ataque de pánico, en esta noche te tienes que ir sin intento de suicidio, en esta noche te tienes que ir sin esos pensamientos homosexuales, en esta noche te tienes que ir sin esos pensamientos inmundos, porque Jesucristo de Nazaret vino para ser libre, Él vino para salvar lo que se había perdido, Él vino por lo vil y lo menospreciado del mundo, Él vino por usted, Él vino por mí, y aunque todos estén riendo, aunque muchos se estén avergonzando, aunque muchos estén agachando la cabeza ahora mismo, sin querer que el Señor siga haciendo su obra, en esta noche, para que sepan, para que sepan, para que sepan que todavía el poder de Dios, para que sepan que el Espíritu Santo todavía es real, para que sepan que el Espíritu Santo de Dios todavía salva. Levántate, 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 iglesia de Dios, levántate, levántate. Pero le he fallado mucho al Señor. En esta noche, si le pide perdón, Él te perdona, Él te renueva, te restaura. Pero he sido demasiado malo, primo conmigo mi lecho. Toma tu lecho en esta noche, toma tu lecho en esta noche, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ese espíritu de incredulidad tiene que salir, ese espíritu de derrota tiene que salir, esos pensamientos de tristeza se tienen que ir, porque el Hijo del Hombre tiene potestad, y en esta noche te la va a dar a ti, en esta noche la vas a sentir. Póngase de pie, la iglesia del Señor, vamos a orar, hermanos. Levántate, levántate. Pero ha pasado mucho tiempo. Ya ha pasado mucho tiempo. Ya el Señor no puede hacer una mentira del diablo. Mentira del diablo. El Señor te trajo porque te ama todavía. Ya perdí mi oportunidad. Ya pasó mi tiempo. Ya está llena la iglesia. Mi lugar que era mío ya lo tomó otro. Mentira del diablo. El Señor todavía puso tus ojos en ti. Si hablara más, hermanos, estaría errando. Yo creo que el mensaje del Señor fue entendido. Y en esta noche, hermanos, vamos a orar al Señor por un momento. Yo estoy a toda la iglesia del Señor que por favor ya comience a orar conforme el Espíritu le dé, hermanos, comience a hablar con su Dios. Y conforme a la gracia que ha recibido cada uno, hermanos, comience a orar. Esta gente rompió el tejado. Se abrieron pasos en donde no había camino. Y llegaron a la presencia de Jesucristo. Y su amigo se fue con la sanidad.
Quizás hoy no haya una gran cantidad de gentes. Quizás hoy no esté el camino cerrado. Sin embargo, esos pensamientos te retienen en tu lugar. Sin embargo, esas acusaciones en tu mente parecieran impedirte y empujarte lejos de la presencia del Señor. Mas en esta noche queremos orar por todas aquellas personas que quieran acercarse al Señor Jesucristo. No importa los años, no importa la edad, la cantidad de años congregados, no importa el cargo que hayas alcanzado, no importa la actividad que estés desempeñando en la iglesia. Aquí lo que importa es que Jesucristo vino y tiene que llegar a la presencia del Señor. Gente enferma, gente que necesita del Señor. Gente la cual ya ha escuchado la siguiente frase: ¿y dónde está tu Dios? Mírate cómo estás. ¿Y dónde está tu Dios? Mira la condición de tu familia. Mira a tus hijos. ¿Dónde está tu Dios? Para que todos ellos sepan que el Hijo del Hombre tiene poder. Ven corriendo a la presencia del Señor. Ven corriendo a la presencia del Señor. Ya está el altar abierto, hermano, y vamos a orar al Señor. No vamos a insistir mucho en esto. Tampoco vamos a dar arengas, hermano, porque no está eso en nuestro corazón. Pero sí quisiéramos que toda la iglesia nos apoye en oración en este momento. Y si hubiera alguien que necesita del Señor y se ha entendido esta palabra, venga corriendo, hermano, que no pase un segundo más. Ya vamos a estar orando al Señor, ya vamos a estar clamando a nuestro Dios. Ya los hermanos también van a estar preparados para orar, si hubiera alguno. Y si no, oramos al Señor. Vamos a orar, iglesia. Levante esa manito al cielo con confianza. Levante esa manito al cielo. El que tenga libertad en Cristo, levante esa mano al cielo. Y comienza a clamar, comienza a clamar. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por este momento que hemos tenido de haber hablado tu palabra, Señor, en el que tú nos has guiado, nos has enseñado, Señor, nos has ayudado. A ti te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, te bendiga, Señor. Levante su mano, hermano. ¿Ven? Oremos al Señor en esta hora. Yo creo, hermano, que la palabra ha sido clara, que ha llegado a nuestro corazón. Aleluya. Y como